Queremos darte la más cordial bienvenida. Como Fundación Vivirán estamos contentos y dichosos de poder comenzar este nuevo desafío y de que tú seas parte de esto tan hermoso que Dios ha preparado. Sabemos que este plan ha nacido en el corazón de Dios y está pensado para ti, porque Dios conoce nuestras necesidades. Dios tiene planes predeterminados para cada uno y Dios sabía que cada uno de nosotros necesita prepararse para poder cumplir ese propósito, ese objetivo. Además, quiero decirte y traspasarte esta gratitud que hoy día tenemos con Dios, porque seguramente hoy día no ha sido un día fácil. Seguramente hay algo que te ha estado presionando o ha estado ahí en tu mente para que no te conectes, para no acudir a este llamado. Quiero decirte que esto que vas a recibir el día de hoy y en las próximas clases va a ser esa semilla que en el tiempo de Dios va a germinar y va a dar fruto al 100%. ¿Para qué? Para que un día cumplas ese propósito para el cual tú fuiste llamado, para que puedas alcanzar ese ministerio, el cual Dios ya había pensado desde el momento en que tú estabas en el vientre de tu madre. Así es que queremos alentarte. Si estás hoy día pasando alguna situación difícil, queremos animarte para que te conectes con el Espíritu Santo de Dios y puedas aprovechar este tiempo tan hermoso que es aprender de la palabra. Y para poder adquirir nuevas fuerzas, vamos a orar. Quiero orar por ti, quiero orar por la conexión y quiero pedirte a ti también que puedas orar por mí para yo ser ese canal de bendición para tu vida. Eterno Dios, te damos gracias. Te agradecemos, Padre Celestial, por esta hermosa oportunidad que tú nos entregas el día de hoy. Te damos gracias por la vida. Te damos gracias, Señor, porque tú nos estás permitiendo este momento, Señor, para poder adquirir nuevos conocimientos, alimentarnos de tu palabra. Te quiero pedir, Padre Celestial, en especial por cada una de las personas que se ha conectado y está con un corazón seguramente ansioso de poder aprender y conocer más de ti. Así te pedimos, Señor, para que usted traiga paz a estos corazones, Señor. Sea usted, Señor, Dios mío, añadiendo conocimiento, Padre Celestial, añadiendo sabiduría, Padre Santo. Te pido por cada una de ellas, Padre Celestial, que tu Espíritu Santo les guíe a toda verdad, a toda justicia. Señor, te pedimos para que tomes el control de las conexiones, Padre. Y así también me presento delante de ti, Padre Celestial, con un corazón, Señor, agradecido por cuánto tú has hecho en mi vida, Señor, y por cuánto harás. Dios eterno, usa mis labios, Señor. Padre, toma posesión de mis pensamientos, Padre Celestial, y ayúdame para ser ese instrumento, Señor, esa vasija de barro, Padre, en tus manos. Te doy honra y gloria, eterno Dios. Solo a ti la alabanza, mi Señor Jesucristo. Amén. Bueno, comenzamos y quiero antes presentarme. Mi nombre es Carla Paredes. Les estaré acompañando durante estas 4 clases que están preparadas para esta primera etapa, que es Fundamento Bíblico. Y quiero decirles que nosotros como fundación, bueno, participo en esta fundación, soy parte de las socias fundadoras. Somos 5 integrantes. Y esto nació hace un poquito más de un año con el único anhelo de poder concretar este hermoso deseo del Señor, de poder alcanzar nuevas almas, de poder ser de bendición para el pueblo de Dios y para aquellos que aún no le conocen. Así que estamos contentos porque este es un nuevo desafío, como les comentaba, y estamos con ansias de poder hacer aún más
Y justamente este desafío, que es entregar seminarios bíblicos, nace por una necesidad que logramos ver, que Dios nos permitió ver durante estos años en algunas congregaciones. Y seguramente tú has podido darte cuenta también, o a más de alguien has escuchado o oír, que cuando llegamos al Evangelio y nos insertamos en alguna congregación y comenzamos a participar de las actividades que ya están programadas, resulta de que no se nos entrega una preparación previa, no se nos entrega una base bíblica para poder participar de estas actividades, de los estudios bíblicos, y se nos hace muy difícil poder tomar la Biblia y leerla y comprenderla. No sabemos por dónde comenzar, y es así como muchas personas se encuentran en esta situación. O hay hermanos que llevan años en el Evangelio, en una iglesia, y no saben, por ejemplo, quién es el autor de tal libro, no saben, por ejemplo, el objetivo o cómo fue esta Biblia, cómo fue este libro maravilloso que Dios nos dejó aquí en la tierra, cómo es que se fue conformando. Y esto es muy, pero muy importante, porque esto te va a permitir a ti seguir avanzando. El tener una base te va a permitir avanzar y adquirir más conocimiento. Así es que es por eso que nace este deseo. Sabemos que Dios, que conoce todas las cosas, ha visto esta necesidad y la ha traspasado a nosotros. Y hoy día estamos llevándola a cabo. Así que estamos contentos y agradecidos porque Dios nos ha sorprendido gratamente. Y bueno, vamos a darle comienzo entonces a esta primera clase, que de verdad esperamos en el Señor sea de gran bendición para tu vida, como lo es para nosotros. Continuamos con algunos aspectos importantes de la Biblia. Y vamos a leer una palabra en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Y dice: sin duda la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sabes qué? Yo, antes de llegar a los pies de Jesucristo, o que Él viniera a mi encuentro, yo era muy asidua a leer libros tradicionales. Es más, me encantaban las historias de un autor que es muy conocido, Julio Verne, y me encantaban los libros de romanticismo, y los leía, pero sabes que nunca un libro pudo producir algo tan fabuloso, tan magnífico como lo que hace la Biblia. Ningún libro de forma paralela va a exhortar, edificar y consolar. Seguramente vas a poder adquirir conocimientos, o te va a dar algún consejo que te va a servir para tu vida diaria, pero ningún libro tiene lo que tiene la Biblia, que es capaz de enderezar tu camino, de poder entregar paz, de poder entregar ese consuelo que tú necesitas, o que es capaz de sanar con un versículo. Sea capaz de sanar esa herida, de reparar el corazón. No hay libro que se compare con la Biblia. Por eso la palabra dice que es viva y eficaz. O sea que cumple el propósito para el cual fue diseñada. Y
puedo darte fe de eso. Muchas veces al leer la palabra sentía cómo Dios me hablaba y entregaba la respuesta y me guiaba y me exhortaba. Y también muchas veces me exhortó y me direccionó para tomar otro camino. Eso no se encuentra en otro libro. ¿Y cómo tú lo puedes constatar? Te invito a leer un versículo de la Biblia y te aseguro que ese versículo no te va a dejar igual. Va a haber una transformación en tu vida. Te lo aseguro que sí. Y añadir a esto es que es tan grande el amor de Dios por la humanidad que Él preparó este libro. Por amor a ti, a mí, Él inspiró este libro pensando en nosotros que necesitaríamos una guía, un mapa, un manual de vida, justamente para cumplir sus propósitos. Este libro nos entrega las herramientas para que nosotros podamos crecer y ser personas íntegras, personas coherentes, que podamos glorificar el nombre de Dios. Nosotros por sí solos no hubiésemos podido crecer o avanzar en el reino si no hubiésemos tenido este manual. Y quiero complementarlo con el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 al 17, donde dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y aquí me quiero detener un momento. ¿Y qué quiere decir que seamos preparados para toda buena obra? Nosotros, al momento de estar en el vientre de nuestra madre, nosotros desde ahí, desde ese momento, incluso desde antes de la concepción, Dios ya había pensado en ti y pensó con un propósito. Y ese propósito, para poder cumplirlo, tú tienes que tener las herramientas necesarias. Es imposible que tú vayas y cumplas una asignación sin estar previamente preparado. Ahora, ¿cómo nos preparamos? Con ayuno, con oración y con el estudio de la palabra. De esa manera nos estamos capacitando, Dios nos está preparando para poder cumplir tal asignación y así ir avanzando hasta poder cumplir y haber desempeñado o haber alcanzado este ministerio el cual Dios tiene para tu vida. Y al final del camino poder decir, he peleado la buena batalla. Para poder llegar hasta ese punto, nosotros vamos a ir en un caminar de constante aprendizaje. Y para esto tenemos que ser intencionales. Debemos nosotros buscar de Dios. Tenemos una responsabilidad de leer la palabra, de ayunar, de orar, para poder escuchar la voz de Dios y así caminar bajo su voluntad. Cuando Jesucristo reúne a los 12 discípulos, llega un momento donde Él les asigna una misión de ir y evangelizar, no a los gentiles, no a las personas que no le conocían, sino que a los que ya se habían apartado de Dios. Y los agrupa de dos en dos y les dan ciertas instrucciones. Yo les aseguro que Jesucristo no los envió sin previa preparación. Los capacitó, les entregó las herramientas y les dijo, vayan,
sanen enfermos, echen fuera demonios en mi nombre. Para eso ellos tenían que haber estado preparados. De esa misma manera es que Dios hoy día te está preparando, como lo hizo conmigo, y sigo en constante preparación, porque no vamos a terminar hasta que un día estemos en la presencia de Él. Tenemos que seguir, continuar aprendiendo, porque esta palabra que es viva, ese versículo que un día entregó una respuesta, pasados los meses, los años, va a venir ese mismo versículo y va a entregar otra respuesta para tu vida, porque es así la palabra. Entonces, lo que tú estás haciendo hoy día es dando este paso que en algún momento va a traer su fruto. Y continuando bajo la misma línea sobre la Biblia, quiero contarte que la Biblia fue escrita bajo 3 métodos. El primero fue revelación sobrenatural. Y este método era utilizado por Dios para que el autor de un libro lo escribiera sin haber estado presente, sino que Dios le revelaba a él qué es lo que tenía que contener este libro. Un ejemplo de esto es el libro de Génesis. El autor de Génesis fue Moisés. Moisés no estuvo desde la creación, pero Dios le entregó de manera sobrenatural cada uno de los hechos que debía registrar en el libro de Génesis. Y este fue uno de los métodos que Dios utilizó para poder crear este maravilloso libro que es la Biblia. El segundo método es el testimonio presencial. Aquí el autor es testigo de cada uno de los hechos que registra en el libro, como por ejemplo Mateo. Mateo registró todos los hechos que vivió con Jesucristo, y es así como nace el Evangelio de Mateo. De estos 4 evangelios, 2 solamente fueron testimonio, o fueron testigos, o presenciaron todo lo que está registrado. Fue Mateo y Juan. Y ustedes dirán, ¿y los otros 2? Acá viene el tercer método, que es de investigación. Aquí el autor del libro investiga sobre los hechos que ocurrieron, y de esa investigación es que puede recabarlo y registrarlos en este libro, como es en el caso de Lucas. Lucas no fue un discípulo de Jesucristo, pero él se dedicó a investigar y de esa manera registró los hechos en el libro de Lucas. Continuamos con la etimología de la palabra Biblia. La palabra Biblia proviene del griego biblos y significa conjunto de libros, y que a pesar de que este libro es presentado en un solo formato, está compuesto por varios libros. Y quiero decirte que este libro es uno de los más vendidos a lo largo de la historia y del mundo. Es uno de los libros que ha sido traducido a más de 2.500 idiomas y dialectos. Y quiero contarte que antes de hoy día tenerlo en papel, este libro fue escrito primero en un material llamado papiro, y que se producía a partir del tallo de esta planta, y se procesaba y se trataba hasta obtener este material, que es muy similar a lo que hoy día tenemos, que es el papel. Después continúa con el pergamino, que recibe el nombre porque la mayor producción venía desde la ciudad de Pérgamo. Seguramente has escuchado esta palabra. En el libro de Apocalipsis se le habla a la iglesia de Pérgamo. Y después tenemos la vitela, que se produce a partir de la extracción de la piel del ternero, y se procesaba y se teñía de color púrpura.
Ahora vamos con el contenido y la división de la Biblia. Quiero decirte que nosotros como cristianos evangélicos hoy día utilizamos una Biblia que está compuesta por 66 libros. Hay otras religiones que utilizan una Biblia que tiene más de 66 libros. Y el tiempo que transcurrió para poder reunir todo este material o todos estos rollos como antiguamente se escribían, este tiempo fue alrededor de 1600 años. Y fueron estos rollos o estos escritos fueron esparcidos en los continentes de África, Asia y Europa. Es por eso que todo este tiempo se demoró en poder reunirlos y formar lo que hoy día tenemos como un solo libro. Este libro además se divide en dos partes, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está conformado por 39 libros. De ellos está dividido en 5 grupos, en el Pentateuco, libros históricos, libros poéticos, libros profetas mayores, libros profetas menores. De ahí tenemos el Nuevo Testamento, que está dividido en 27 libros, de los cuales están clasificados en los evangelios históricos, cartas paulinas o epístolas y proféticos. Un dato curioso es que la Biblia posee un total de 1189 capítulos. 929 se encuentran en el Antiguo Testamento y 260 en el Nuevo Testamento. En total tienen 31.103 versículos nuestra Biblia. Ahora vamos con los libros de la ley. Estos libros de la ley que están compuestos por Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio también se le conoce como Pentateuco, y la palabra Pentateuco está conformada por dos palabras. La primera es penta, que significa 5, y la segunda palabra es teucos, que significa rollos. Además, este grupo de 5 libros también se le conoce como la Torá o la ley. Y me imagino que tú ya has escuchado esta palabra, la Torá. Esta palabra la utilizan hoy día los judíos. Ellos basan su vida en estos 5 libros solamente. Ellos no toman en cuenta los libros siguientes y menos aún el Nuevo Testamento. Ellos no reconocen a Jesucristo como el Mesías, sino más bien como un profeta más. Es por eso que ellos solamente basan su vida en la Torá. Y estos libros tienen como autor a Moisés. Habíamos dicho anteriormente que el libro de Génesis fue escrito por el método de revelación sobrenatural, mientras que Moisés en los otros libros, o gran parte de ellos, sí fue testigo. Estos libros fueron escritos entre el año 1440 y 1405. Además, comentarles que antes de Cristo los años iban en descenso. Quiere decir que los libros de Levítico y Deuteronomio, fueron los últimos libros en escribirse en el año 1405. Eso quiere decir que faltaban 1400 años antes de que naciera Jesucristo. Ahora vamos con la definición de los libros del Pentateuco. Y vamos con el libro de Génesis, que significa origen o comienzo. Este es el primer libro de la Biblia donde nos narra la creación, la caída del hombre, la promesa de redención, el comienzo de las civilizaciones humanas, el pacto de Dios y el comienzo de la relación con su pueblo Israel. Este es el único libro donde se presenta a Dios como creador, que es una cualidad maravillosa de nuestro Señor, como Él crea todas las cosas y todo lo que hoy día podemos disfrutar de este mundo. Seguimos con el libro de Éxodo, que significa salida.
Y aquí cuenta la historia de cómo Israel sale de Egipto. Recordemos que Israel vivió durante 430 años en Egipto. 30 años fue en el periodo que estuvo con José, donde el pueblo de Israel estuvo bien, tenían algunos privilegios, pero después que José muere, llega al trono otro faraón que desconoce todo lo que José había hecho por Egipto. Entonces, aquí comienza la opresión de Egipto hacia el pueblo de Israel. Y ellos viven en esclavitud durante 400 años. Entonces, en este libro donde Israel sale de Egipto, liderado por Moisés, y ellos realizan el viaje hacia la tierra prometida. Después continuamos con el libro de Levítico, que significa el libro de la ley o de levitas, y aquí menciona las instrucciones que Dios les da para poder adorarle. Después seguimos con el libro de Números y aquí relata hechos que ocurrieron durante estos 40 años que el pueblo de Israel estuvo deambulando en el desierto. Aquí también nos relata los 2 censos que se realizaron al pueblo de Israel. Y de ahí continuamos con el libro de Deuteronomio, que significa segunda ley o repetición de la ley, porque narra cómo después de que la mayor parte de la población recibió por primera vez la ley, después la volvieron a repetir. Hay un hecho que ocurre, que es durante estos 40 años, hay una generación que sale de Egipto y deambula por los 40 años en el desierto, y ellos no ingresan a la tierra prometida. Ahora vamos con los libros históricos, y estos narran el acontecer del pueblo de Dios a partir de la entrada a la tierra prometida. Aquí ya no está Moisés, sino que aquí está su sucesor, que es Josué. Entonces vamos con el detalle de este otro conjunto de libros, que es los libros históricos. Y está compuesto por el libro de Josué, perdón, y el autor es Josué. Después está el libro de Jueces, el autor es desconocido. Está el libro de Ruth, el autor es desconocido. Primera y segunda de Samuel. En la primera parte el autor es Samuel y después están los videntes Natán y Gad. Después tenemos primera y segunda de Reyes, que el autor es Jeremías. Primera, segunda de Crónicas y Esdras, el libro de Esdras, el autor es Esdras. Después está el libro de Nehemías, el autor es Nehemías. Está el libro de Esther y el autor es Mardoqueo. Ahora vamos con la definición de estos libros. Continuamos entonces con la definición de los libros históricos. Un paréntesis. Si hay alguna duda, hay algo que no ha quedado claro, por favor, háznosla saber para nosotros poder responderla a la brevedad posible. No queremos que quedes con algún atisbo de duda, nada, sino que ojalá puedas resolverlas todas en esta clase. Y continuamos. Estábamos entonces con el primer libro de Josué, y este libro narra cómo Josué guió al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Aquí ya no está Moisés, sino que sucede con el respaldo de Dios Josué, y narra toda la travesía y cómo él llevó su liderazgo frente a este pueblo también que era un poco mañoso y que a veces querían tomar caminos distintos, pero gracias a Dios que él respaldó en todo momento a Josué, porque vio en él obediencia y un espíritu de humildad y de querer servirle y ser obediente. Después tenemos el libro de Jueces, que narra la historia de Israel desde la muerte de Josué hasta el tiempo de Samuel. Y
bueno, narra los acontecimientos más relevantes que ocurrieron durante todo este periodo. Aquí está la historia muy conocida de Dalila, ¿cierto? Y con Sansón, así que es un muy buen libro. Está el libro de Ruth, que es una maravillosa historia donde se muestra aquí esta mujer que no conoce de Dios, pero es movida a misericordia para con su suegra. Y es así como Dios también obra a favor de ellas. Está Primera y Segunda de Samuel, que se encuentran en la Biblia divididos, pero originalmente eran un solo libro. Y es aquí donde Israel desecha a Dios como su líder y deciden poner a un hombre como cabeza del pueblo, o sea, escoger un rey. Y es aquí donde aparece Saúl. Y después tenemos el libro de Primera y Segunda de Reyes, que originalmente también eran un solo libro, pero aparecen divididos en dos. Aquí se ven las monarquías, se ve un pueblo dividido. Aquí ya que era un solo pueblo, se divide entre el pueblo de Israel y el pueblo de Judá. Y se ven las distintas monarquías y las consecuencias de la desobediencia de ambas naciones. Primera y Segunda de Crónicas, aquí ambos libros narran cómo los reyes de Israel y Judá administran estas naciones. Después tenemos el libro de Esdras, que él aquí está muy interesado en renovar el pacto de Dios con el pueblo. Después tenemos el libro de Nehemías, que narra la restauración por segunda vez del templo. Y a pesar de que otros estaban en contra, él logra con respaldo de Dios. Y después seguimos con el libro de Esther, que cuenta la historia de esta mujer que es muy valiente, porque a pesar de estar con muchas personas en contra y situaciones, existen en esta historia hechos culturales que están en contra y que parecen ver que hacen difícil poder ser fiel a Dios. Pero ella se arma de valentía y aquí llama al pueblo a ayunar por 3 días para que Dios pueda obrar a favor de esta nación. Y seguimos con los libros poéticos y de sabiduría. Aquí se hace un paréntesis en la Biblia porque no hay continuidad en la historia, sino que estos libros son presentados para expresar un compendio de pensamientos, de composiciones, alabanzas, y que también nos resultan muy útiles para nuestra vida cotidiana. Aquí está el libro de Job, el libro de Salmos, el libro de Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. El libro de Job dicen algunos estudiosos de las Escrituras, que el autor fue Moisés, y que este libro fue escrito en el año 1440. Si retrocedemos un par de hojas que hemos ya ido explicando, este estaría a la par con el libro de Génesis, que sería escrito como en la misma época, o que todos los hechos ocurrieron bajo esta misma línea de tiempo. En el libro de Salmos, que son cánticos, gran parte de ellos fueron escritos por el rey David, pero otros fueron escritos por otros autores que también en el libro detalla en algunos títulos. Y está el libro de Proverbios, que en su gran mayoría fueron escritos por Salomón.
El libro de Eclesiastés también fueron escritos por Salomón y el libro de Cantar de los Cantares, que también fue escrito por Salomón. Yo les recomiendo que cuando puedan leer el libro de Proverbios, que contiene versículos con, de verdad que una cantidad de palabras sabias provenientes del Señor que fueron revelados a este hombre, puedan leerlo paralelamente con Eclesiastés, que fueron escritos para, no sé si paralelamente, pero nos va a ayudar a enriquecer nuestra vida espiritual, ¿ya? Entonces continuamos con la definición de Job, que es el libro que tiene como fin demostrar la soberanía de Dios. Aquí se ve cómo fue puesta a prueba la fe de este hombre. Y aquí también se nos revela cómo actúa el enemigo frente a Dios. Nos demuestra de que él no tiene autoridad, que él tiene que presentarse delante de Dios para poder hacer cualquier cosa sobre esta tierra. Él cree y hace ver que tiene poder, que él puede hacer todo lo que él quiera. Pero en este libro nos demuestra que Dios no pierde el control. Y vemos como este hombre debe sortear una serie de sucesos donde se ve puesta a prueba la fe y el amor de Dios también sobre la vida de este varón. Y continuamos con el libro de Salmos, que es el libro de mayor contenido en toda la Biblia, con un conjunto de 150 canciones, poemas, salterios y oraciones que fueron musicalizadas y que llegó a reconocerse como el himnario de los hebreos. Después continuamos con el libro de Proverbios. Su mensaje principal es evidenciar que la sabiduría comienza en Dios y que nosotros debemos vivir una vida basada en principios y que nosotros debemos creer profundamente que todas las palabras fueron inspiradas por Dios y que el principio de la sabiduría comienza en el temor a Jehová. Después está el libro de Eclesiastés, que enfatiza la naturaleza transitoria de la vida. Por eso es que yo les recomendaba poder leer el libro de Proverbios con Eclesiastés, porque el autor nos muestra estos principios de vida, pero también nos muestra este otro polo de la vida, que es cómo somos de frágiles y a quién le debemos dar importancia en este mundo terrenal. De ahí le sigue el libro Cantar de los Cantares. Es un libro que, bueno, fue un poco cuestionado dado el lenguaje que se presenta, pero una vez que se logra identificar que lo que se quiere demostrar con este libro es el amor de Cristo hacia su pueblo, es entonces que logra, ¿cómo podríamos decirlo? Logra pasar este filtro que es el canon bíblico, que lo vamos a ver más adelante. Entonces califica para estar dentro de la Biblia. Y vamos ahora con los profetas mayores. ¿Y por qué se les llama así? Porque básicamente son estos libros los que tienen mayor contenido de profecía. Vamos a hacer un paréntesis. ¿Qué es profecía? Y profecía es una palabra griega. Profecía proviene de una palabra griega que se llama profetaia y que significa predicción bíblica, predecir eventos, habla bajo inspiración, o sea, el profeta.
volvamos entonces al libro de los profetas mayores, una vez ya teniendo claridad de lo que es la profecía. Entonces, que son, ¿cierto? Es una predicción que es otorgada por Dios hacia ciertas personas. Y este grupo de libros que son de carácter profético, que son entregadas por Dios a estos varones en la antigüedad, era con el fin de poder comunicar al pueblo los pensamientos de Dios. En aquel entonces, el pueblo de Israel tenía 3 cargos muy importantes, que era el rey, que estaba escogido por Dios, estaba el sacerdote, quien además se comunicaba con Dios y ofrecía sacrificios, y estaba el profeta, que era el que hablaba al pueblo por Dios. Entonces, vamos a la descripción de cada uno de ellos, y en el libro de Isaías, el autor es Isaías. En el libro de Jeremías, el autor es Jeremías. Después tenemos el libro de Lamentaciones, que el autor es Jeremías. Y después está el libro de Ezequiel, que el autor es Ezequiel. Y el libro de Daniel, donde el autor es Daniel. Estos libros fueron escritos aproximadamente entre el año 701 y 530 a.C. Vamos entonces con la definición de cada uno de ellos. Isaías presenta a través de diversas profecías la misión de redención. Este es el libro que presenta la mayor cantidad de veces a el Mesías, que él vendría a libertar el pueblo. Y ejemplo de ello está en el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, donde dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Después tenemos el libro de Jeremías, que es un libro que también, como decíamos, es un profeta de Dios y habla al pueblo, y tuvo el gran llamado o la gran labor de llamar al pueblo al arrepentimiento, y principalmente a los reyes que en ese tiempo estaban, que era Josías y Joacim. Y es aquí donde ocurre el exilio o el cautiverio, y este pueblo es deportado a Babilonia porque no hicieron caso a este profeta enviado por Dios. Después está el libro de Lamentaciones, que enfatiza el profundo sentimiento y sufrimiento y agonía espiritual de este profeta, que es Jeremías. Después está el libro de Ezequiel, que nos presenta la inevitable caída de Jerusalén por causa del pecado y de la idolatría. Y de ahí, por último, está el libro de Daniel, que se basa en la soberanía de Dios sobre todas las naciones y sus gobernantes. Aquí es donde vemos la maravillosa historia de Nabucodonosor. También cómo Dios se glorifica cuando Daniel es enviado al foso de los leones, cuando aquí también los amigos de Daniel son enviados al horno de fuego. Es un libro de verdad que glorifica a Dios en toda la extensión de la palabra, y cómo Dios cuida a su pueblo a pesar de que están en el exilio. Y así estamos concluyendo esta clase de hoy. Quiero darle las gracias porque han estado presentes, y sé que el Espíritu de Dios va a continuar instruyéndoles y va a continuar animándoles para seguir instruyéndose en la palabra.
continuamos la próxima clase con los profetas menores e interiorizándonos aún más en este hermoso libro como es la Biblia. Les enviamos un abrazo grande, enorme, que pasen una hermosa noche y tengan una hermosa semana. Dios les bendiga.